Pero es un día bonito. Esta mañana estuve trabajando todo el día, bueno, la mayoría del día estuve trabajando en la masterclass que hemos estado hablando o enseñando mi esposo y yo. Y ha sido una tremenda bendición. La verdad es que este tema de las finanzas, no sé ustedes qué opinan, pero yo siento como que no se habla mucho en la iglesia. Gracias a Dios, mi esposo y yo hace años nos inscribimos en uno de los cursos que ofrecía la iglesia y ahí empezamos a aprender muchísimo sobre este tema de finanzas, de cómo administrar las finanzas de una perspectiva bíblica y todo eso. Pero creo que muchas veces no se habla de estos asuntos y es importante que aprendamos de todo esto, porque si no, lo que hacemos es que entonces nos vamos a aprender sobre este tipo de temas u otros temas que queremos saber, nos interesa cómo vivir el día a día, ¿sí? Pero con principios bíblicos. Cuando no tenemos esa educación desde una perspectiva bíblica, obviamente lo vamos a ir a buscar allá afuera con otras enseñanzas, otras estrategias que a lo mejor pueden funcionar por un momento, pero no va a ser algo sólido, algo que incluya la palabra de Dios, algo que sea duradero y que sea firme, porque todo lo de Dios es sólido. Bueno, pues quiero comenzar platicando lo difícil que fue al principio, hablando sobre la economía, ¿no? Sobre el dinero. Es uno de los temas que hay más problema en el matrimonio. Una de las razones por las cuales hay divorcio y todo eso es la razón del dinero, ¿no? El pleito, la pelea con el no tener suficiente, el no ganar lo suficiente, el que se va muy rápido el dinero, se descomponen las cosas, no hay para pagar eso. Todo eso causa una fricción muy fuerte en el matrimonio y entonces viene la pelea, viene el desacuerdo, viene todas esas discusiones que viene a dividir el matrimonio, y eso fue algo muy fuerte y una experiencia muy fea para mí, honestamente, al principio, y creo que la mayoría pasamos por estas cosas. Todos nosotros, todos los matrimonios somos probados en todo esto. Pero Dios ha sido tan bueno, Dios es siempre paciente, Dios nos ama y nos enseña, y Él quiere que aprendamos a su manera, cómo vivir la vida a su manera. Y por eso tenemos la Biblia, tenemos todos estos principios bíblicos que nos ha dejado, la instrucción, tenemos todo lo que Él nos enseña en su palabra, que es algo enriquecedor para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él nos enseña. El problema está que a veces no buscamos, no escudriñamos la palabra, y muchas veces es muy frustrante, ¿no? Ya cuando estamos en el problema ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados, estamos decepcionados, estamos desanimados. Y bueno, empieza a afectar muchísimas cosas. Una de las cosas y estas son cosas que estamos hablando dentro de la membresía. Para muchos de ustedes tal vez no saben que tenemos, en Ella Asciende tenemos una membresía donde doy coaching o mentoría en ciertos temas, pero todo con bases bíblicas. Entonces es para las mujeres que realmente quieren ir más profundo a estudiar, para equiparse, a entrenarse con la palabra para ser esa mujer que Dios nos creó, nos llamó a ser. A veces vivimos con falta de identidad, sin saber quiénes somos, sin saber cómo administrar nuestra vida, nuestro tiempo, sin saber cómo ser mamá, cómo ser esposa y todo este tipo de cosas. Y dentro de la membresía hablamos de muchos temas y los abordamos, vamos un poco más profundo. Yo sé que aquí tengo mucho material aquí en YouTube, tengo recursos gratis en mi página de internet también, pero en la membresía es para las mujeres que realmente quieren como entrar más a estudiar sobre estas cosas y equiparse, entrenarse, y también que buscan comunidad. Pero bueno, dentro de la membresía lo que estamos hablando este mes es todo sobre cómo administrar las finanzas a la manera de Dios. Estamos hablando de las finanzas del reino, las finanzas de cómo opera todo esto, qué dice la Biblia sobre las finanzas. Y te quiero decir algunas de los problemas que mi esposo y yo lidiábamos al principio. Una de las cosas que era gran enemigo para nosotros es nuestra mentalidad. Y esa es una de las cosas que estuvimos hablando ahí. Hablamos de muchísimas cosas, pero
quiero dejarte esta rápidamente. Nuestra mentalidad, la manera como pensamos, la manera como vemos el dinero, la manera como administramos lo que Dios nos confía, porque Dios nos confía algo que, por cierto, cuando yo leo la parábola de los talentos en el libro de Lucas, creo que es Lucas, sí, en Lucas, me vuela la cabeza, sinceramente, porque esa enseñanza nos dice tanto sobre por qué muchas veces perdemos oportunidades, por qué muchas veces Dios no nos suelta más, por qué muchas veces no se nos abren esas puertas que estamos tocando y esperando que se abran, y estamos orando y orando y orando por estas cosas no suceden. Bueno, hay un porqué, hay una razón por qué, y hay una forma de hacerlo de acuerdo a como Dios nos enseña, y eso es algo maravilloso. Cuando tú comienzas a estudiar esa forma de hacerlo, la manera de Dios, es hermoso, es increíble, eso va a comenzar a traer rompimientos increíbles en tu vida. Lo que siempre se sintió atado o con opresión, lo que siempre se sintió detenido, ¿sí? Pues cuando lo comienzas a hacer a la manera de Dios, Dios comienza a romper con todo eso. Es algo maravilloso. Es algo que te platico desde mi experiencia, pero la mentalidad, la forma como, la perspectiva, la manera como veíamos las cosas, las finanzas, era un grave problema, ¿sí? Entonces Dios tuvo que trabajar en mi esposo y en mí, en cómo veíamos las cosas, la mentalidad que teníamos. Siempre pensábamos en escasez, en menos, en todo escaso, en carencia. Había muchas cosas que no sabíamos, que no entendíamos. Y la mentalidad fue algo muy, muy grande que Dios comenzó a cambiar en nosotros, la forma como nosotros pensábamos sobre las finanzas, sobre el dinero. Incluso teníamos muchos obstáculos en nuestra mente. O sea, pensábamos que Dios no nos quería bendecir, no entendíamos las cosas sobre el diezmo, sobre lo que dice la Biblia, sobre el dinero y todo esto. Pues Dios quiere que aprendamos. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú estás enfocado en el dinero, entonces ahí es donde ya perdemos. Pero cuando vemos simplemente el dinero como una herramienta que Dios pone en nuestras manos para confiarnos, y Él nos va a ver cómo vas a usar eso, cómo lo vas a administrar, cómo lo vas a manejar, entonces ahí está. Entonces si se suelta más o si se retiene. Lo demás es la mayordomía. Es tan importante cómo administramos el dinero. Muchas veces no recibimos más porque no lo estamos cuidando, no lo estamos administrando, no estamos poniendo prioridades en cuanto a qué se hace con el dinero. Muchas veces lo gastamos en otras cosas que no debemos cuando hay prioridades, ¿sí? Es la casa, bueno, es Dios primero, y luego la casa, es sostener la casa, y luego lo demás. Y si no hay, bueno, pues no hay que primero lo que es, y todo este asunto de las deudas y todo es tan complicado, y hay tantas cosas, pero de todo esto lo enseña la Biblia. Todo esto hay una enseñanza bíblica para que nosotros podamos vivir conforme a esto. Entonces, honestamente, nosotros estábamos viviendo en desobediencia, y esa misma desobediencia, y puede ser desobediencia sin saberlo, porque no conocíamos lo que decía exactamente la palabra, ni sabíamos nada, en absoluto nada, pero puede que estemos viviendo en desobediencia en áreas incluso sin saberlo. Por eso debemos escudriñar su palabra. Y estoy muy emocionada con esto que estamos hablando, porque es un tema muy extenso. Estamos abordando varios temas aquí dentro de la membresía. Más adelante yo creo que vamos a compartir el curso, si Dios nos permite. Este ha sido un tema, honestamente, que estuvimos orando por mucho tiempo, porque son temas delicados, son temas que la iglesia muchas veces los ve como que no hables de dinero, o ya estás hablando de la prosperidad y el no sé qué. O sea, honestamente, yo no pienso que Dios nos quiera a nosotros, sus hijos, carentes, pidiendo prestado, siempre en esclavitud, siempre endeudados. Pienso que Dios nos ha puesto aquí, y desde el principio es el diseño original que Dios hizo para que tú seas cabeza y no cola, pero con un corazón correcto, un corazón recto delante de Él, que sepas cómo administrar lo que Dios te confía, lo que Dios pone en ti. ¿Para qué? Para que Dios, o sea, no te da una bendición para que tú la retengas, sino para extender el reino, para avanzar el reino, para bendecir a otros y para muchas otras cosas que específicamente Dios te dé a ti. Así que lo que yo quiero animarte en este momento, hablando sobre esto, yo te puedo decir cómo Dios hizo tantos milagros en nuestra vida. Dios nos ayudó a salir de muchísimas deudas. El Señor nos ayudó a
a cambiar nuestra manera de ver las cosas, de ver como las finanzas, ¿no? De ese corazón que a veces tenemos de ambición y de todo eso. Dios lo va dirigiendo cuando tú lo sometes a Él. Y Dios está buscando en alguien a quien confiarle esas riquezas, esos dineros, esas herramientas, porque Él quiere hacer cosas hermosas en la tierra para sus hijos y para la gente que está perdida también, porque ¿con qué vamos a alcanzar? Se necesita el dinero es un recurso, es una herramienta, ¿ok? No podemos decir, ay, no necesito el dinero, porque, ¿cómo vamos a ir entonces a viajar, a evangelizar, a poder pagar ciertas cosas que se necesitan para evangelizar y todo eso? Entonces, es nuestra mentalidad, es la desobediencia, es la mayordomía, es todo este tipo de temas que estamos hablando, y lo que quiero animarte simplemente es que empieces a orar, le digas al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, cómo empezar a tener un presupuesto, a armar un budget, un presupuesto, a administrar mejor lo que tú pones en mis manos para que, lo que Dios te confía. ¿Ok? Porque si no lo hacemos, pues vamos a perder bendiciones, vamos a perder oportunidades. Tenemos que corregir nuestra manera de ver las cosas, nuestro corazón en Dios, y humillarlo a Él. Escudriña sobre este tema, ora con tu esposo, y si tu esposo o tu esposa no creen estas cosas y no está de acuerdo, pues ora tú, busca a Dios con respecto a este tema y ve cómo Dios va a comenzar a dirigirte. En nuestro caso, nosotros, mi esposo y yo, entramos a los cursos de la iglesia de finanzas, empezamos a aprender sobre este tema para empezar a vivir una vida que honre a Dios en todos los aspectos, no nada más en nuestra vida como esposo o esposa o trabajador o empresario, sino también tu vida en las finanzas, en tu economía, en tu tiempo, en administración de tu tiempo, en cada área de tu vida. Queremos honrar al Señor porque Él todo lo ve, todo lo sabe, y siempre va a haber una consecuencia a cada una de nuestras acciones. Espero que este pequeño video te bendiga, y bueno, si quieres saber más sobre la membresía, te voy a dejar los links aquí abajo, y espero que nos veamos a la próxima por aquí en otro de los temas que vamos a estar platicando. Muchas bendiciones.